colesterol, hipertensión y diabetes, por poner estas tres, porque podemos poner hígado graso, que el otro día platicábamos cómo impacta en la calidad de vida, ¿no? Porque puede ser causa de insuficiencia hepática, etc., ¿no? Y las alteraciones estructurales que la obesidad nos puede generar. ¿A qué me refiero estructurales? ¿Cuántos pacientes gorditos vemos que se cansan al caminar? ¿Pero por qué se cansa? Bueno, pues porque está gordito. No, pero el impacto que tiene la obesidad en tener una, y esta palabra hay que tomarla con cautela, insuficiencia cardíaca. Tan solo salió un artículo español, dice 400,000 casos nuevos diagnósticos de insuficiencia cardíaca por obesidad. O sea, no tiene que llegar el paciente a infartarse para tener insuficiencia cardíaca. No tiene que el paciente tener un daño en una válvula para tener insuficiencia cardíaca. Per se, la obesidad nos puede dar una falla cardíaca, ¿sí? Y a veces no diagnosticada. Y eso es sumamente importante, el cómo abordar al paciente, no como solamente tiene obesidad y ponerle un rango, sino qué tanto impacto cardiovascular puede tener. El corazón propiamente de un paciente que pesa a lo mejor 50 o 60 kilos más de lo que debe de pesar, ¿tiene cambios estructurales? O sea, Sí, yo me imagino, un paciente pues pesa 50 kilos de más, es como cargar un costal de cemento. Kilos de más es como cargar un costal de cemento, ¿no? Yo mido un 80, debo de pesar 80, 85 ajá, kilos. Pero si peso 130, peso 140, más allá de que me agite por subir las escaleras porque peso mucho, mi corazón, mi corazón está experimentando cambios estructurales que puedan dañarlo o qué onda, o sea, es total, mucha carga o qué cosa. sí, sí, fíjate, Gabriel, ese detalle, y me voy ahí a las arritmias cardíacas, ¿sí? Y es que todo está enlazado, hay una imagen en una publicación del corazón y obesidad de la revista española de cardiología en el 2012. Es un artículo de acceso al público donde uno puede poner y ver la imagen. Ahorita lo pueden hacer todos los que están viendo, ¿no? Corazón y obesidad, y métanse ese artículo. Y hay una imagen muy, muy interesante en cómo el corazón y la obesidad desarrollan cambios estructurales como engrosamiento de las paredes del corazón, ¿sí? Elongación de los diámetros de la aurícula izquierda. Y quiero hacer aquí dos paréntesis. ¿Qué tantos pacientes con obesidad tienen arritmias cardíacas y no lo saben? Ese paciente de 60 kilos que tiene de más. 40%. 40% de los pacientes que tienen un IMC arriba de 2, 35 para arriba, podrán tener entre el 30 y 40% una fibrilación auricular o extrasístoles o arritmias auriculares, que en español esto sería una arritmia, ¿sí? O sea, cuatro pacientes de cada 10 que tienen obesidad tienen alguna alteración ya detectable a nivel del corazón. Eso es lo que tú nos quieres decir. Sí, arritmias cardíacas que pueden estar ahí aisladas, detectadas, y qué tantos de ellos tienen hipertrofia ventricular. O sea, ¿qué significa esto? Que el corazón lo dividimos en dos, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo se afecta principalmente porque hay un aumento en el volumen de la sangre, el paciente obeso tiene más unas hormonas que se llaman catecolaminas, y esto genera un engrosamiento del corazón, ¿sí? Y eso genera lo que hablamos, la falta de aire, ¿sí? Okay. Las arritmias cardíacas secundarias a esa elongación de la aurícula. Entonces, si somos bien detallistas y somos las valoraciones que hacemos del paciente que va a entrar un procedimiento bariátrico, el electrocardiograma es algo tan sencillo como un trazo eléctrico, nos puede dar una información importantísima de cómo está la situación estructural, que es lo que tú mencionabas, cómo está el corazón de ese paciente obeso, ¿sí? Ok. Oye, vamos a contestar preguntas por ahí. Sí. Déjame ver los comentarios que tenemos acá. Me pregunta Ide Camarí, ¿cuánto debe pesar una niña de 12 años
Mira, hay ciertas tablas de percentiles para los niños, es diferente que para los adultos. Normalmente esa relación se puede sacar haciendo una evaluación muy, muy personalizada. Saludos por ahí a Silvana, Cameron Ventura, dice cuál es el tema, el corazón obeso, el corazón de un paciente con obesidad y los problemas que pueda tener. Ahí Cameron Ventura dice, hola profe, creo que es para ti. Y bueno, por acá Samuel Israel Gallegos en Facebook nos manda a saludar. Gracias, mi estimado Samuel. Dice que gracias al apoyo, doctor Chávez. Oye, amigo, ¿qué te parece a propósito del caso del paciente con el corazón obeso? ¿Te acuerdas de Samuel Israel Chávez, este paciente Sí, que operamos por medio de la fundación y que tú generosamente nos obsequiaste pues tu trabajo, tu atención para poderlo sacar adelante? De verdad que qué maravilla verlo ir avanzando. Lo acabo de ver el viernes antepasado y lo vi muy bien. La verdad que un poquito difícil el proceso porque pues es un paciente con muchas limitaciones físicas. Y precisamente Samuel es mucho ese catálogo de los daños que puede ir provocándole la obesidad a un paciente relativamente joven, ¿no? ¿Qué enfermedades son las que tú viste en él? ¿Qué problemas, qué alteraciones que dijiste, chin, este paciente necesito prepararlo más porque me parece que puede complicarse? fíjate, una de las consecuencias importantes, como hablábamos hace rato, también es la artropatía del obeso o las alteraciones articulares asociadas a la obesidad, ¿sí? Las alteraciones metabólicas o el factor que tenemos de aumentar el riesgo de trombosis. Trombosis son los coágulos que se forman en la sangre, ¿sí? Ujú. Entonces, todos, obesidad va a generar hipertensión, va a generar diabetes y colesterol alto. Sí, pero también tenemos alteraciones en el trastorno del sueño, que eso nos va a afectar. ¿Se acuerdan que dijimos ventrículo izquierdo afectaba al corazón? Bueno, Ajá. ventrículo derecho, que es el del otro lado, se afecta en una cantidad importante en pacientes obesos por un síndrome que se llama apnea obstructiva del sueño. Bueno, entonces, apnea obstructiva del sueño, las alteraciones articulares a la obesidad, el aumento del riesgo de trombosis, ¿sí? De forma intuitiva, hay que detectar a tiempo que el paciente obeso lo vamos a poner, este es un estado inflamatorio, ¿sí? Ujú. Y ese estado inflamatorio, hay liberación de muchas sustancias que están como dinamita, provocando inflamación y agregando aumento de acúmulo de unas sustancias que forman coágulos. Esas sustancias son peligrosas y esas sustancias generan coágulos en las extremidades, que es lo que sucedió con nuestro paciente. Y Samuel muy atinadamente, un excelente nivel de entendimiento muy amplio con Samuel, donde comprendió la enfermedad y puso todo su esfuerzo y empeño junto con su esposa para poder salir adelante por la ilusión de este cambio de estilo de vida, pero hacerlo de forma razonable cuando sea el momento preciso, ¿sí? No hay urgencia para la cirugía, ¿sí? Sí, Entonces, fue planificado y de verdad que un paciente de 200 kilos, que no camina, que tiene problemas severos de ácido úrico, que tiene un problema de inflamación sistémica por todo su cuerpo, de verdad que ofrecía muchos riesgos y mira, nos fue súper bien en la cirugía, gracias a Dios. Mayusita nos pregunta si se puede poner una banda con un peso de 67 kilos. No lo creo, ¿eh? La verdad que no me parece que una paciente de 67 kilos, a menos que mida 1,40, pueda ser candidata a una cirugía bariátrica, habría que valorarte. Saludos a Panamá, saludos a Colombia, saludos a Erika Ávila, gracias por su labor, gracias a ti. La licenciada Leticia Araiza dice que tema tan interesante. Se nota el conocimiento del doctor Chávez y gracias por compartirlo con todos nosotros. Y un abrazo para mí. Muchas gracias, licenciada. Juanelo Maya dice saludos, doctores. Vamos viajando más ligero día con día. Qué bueno, te felicito que vayas viajando ligero. Gloria Beatriz dice saludos al mejor cardiólogo y bariatra del mundo. De parte de Panchito. Saludos, mi estimado Panchito, qué gusto saludarte. Y bueno, también otro caso, ¿no? Ese de Panchito tú te acuerdas como él, un paciente de 32 años, creo que tenía Panchito cuando lo operamos, que no respiraba, que, que, que aparentemente otra vez, ¿no? Tú le puedes hacer un estudio de laboratorio y de pronto y sale medio normal. ¿Y cuántos pacientes
que no han tocado fondo, que llegan con nosotros y te dicen, doctor, yo estoy sano, Claro. vengo a atenderme porque pues mi familia me dice, y yo la verdad peso 200 kilos, pero todos mis estudios me salen normales, soy un obeso sano. En realidad, ¿es factible este término cardiológicamente, metabólicamente? ¿Se vale decir, es correcto, que pueda haber un obeso sano solo porque los estudios de laboratorio salen normales? ¿O por qué salen normales si tiene 100 kilos de más? Bueno, ningún paciente con obesidad es un paciente sano, ¿sí? Porque por definición ya hablamos de un síndrome de adipogenicidad, ¿sí? Uh -huh. Donde hablábamos ahí de la inflamación. Si hiciéramos estudio de proteína C reactiva, interleucina 6, que el tejido graso es un caldo, por decirlo así, de cultivo, donde se generan mucha inflamación, estas sustancias que yo hablaba que son peligrosas, ¿sí? Y el paciente obeso es un estado inflamatorio, ¿sí? Ahora, muchas veces el paciente obeso tiene un poco, no todos, una densidad muscular distinta al paciente delgado, ¿sí? Y también eso tiene mucho que ver con la interacción de cierta liberación de moléculas de colesterol, ¿de acuerdo? Que podrían estar mal proporcionadas y decir, es que estoy sano. Pero si hiciéramos una cuantificación de interleucina 6, de proteína C reactiva ultrasensible, este paciente veríamos que no está sano, ¿sí? La tasa de filtración glomerular, cómo está filtrando ese riñón. O Por ejemplo, sea, Paquito, muy oculto en un estudio de laboratorio más o menos normal, están escondidos, entiendo por lo que tú me dices, están por ahí ocultas claro, alteraciones inflamatorias reales que están sucediendo en un organismo que está como con muchos foquitos rojos prendidos, ¿no? claro, Como inflamación, alteraciones que puedan estar atentando contra la salud a mediano o corto plazo, ¿no? sí. Melanie dice saludos Melanie. Camila, Mayusita mide unos 54 y pesa, dijimos, se me fue, pesa 67 kilos, pues son 10, 12 kilos de más. A lo mejor podemos hacer algo, ¿no? Es un balón gástrico, no necesariamente una banda gástrica. Dice Rosy Aguilar, Gabriel, me detectaron un vaso sanguíneo crecido y problemas en el hígado, pero soy hipertensa, diabética. Me dieron solo medicamento para la presión y diabetes, el cual me inflama mucho. Bueno, Rosy, hay que ver si tienes inflamado el vaso, si tienes inflamado el hígado. Quiere decir que, como el doctor Juan Carlos Chávez nos dice ahorita, ¿no? Probablemente se esté dando una secuencia de alteraciones en tu cuerpo que te pueda llevar a una situación mucho más grave en el futuro o en corto o mediano plazo. Es mejor que vayas con el internista, que vayas con el cardiólogo y que él te diga qué se puede hacer por ti. O si lo que tú tienes predominantemente es obesidad y eso es lo que está provocando los problemas, que te acerques con nosotros para hacerte una evaluación y ofrecerte pues desde un tratamiento nutricional, desde medicamentos y lo que pueda hacer falta para mejorar tu estilo y tu calidad de vida. Entonces, bueno, pues sería más o menos lo que podría yo aportarte aquí. Este, y bueno, dice aquí Nirvana que su familiar tiene 15 años y pesa 99 kilos, unos 70 de estatura. Ya es un paciente con una obesidad probablemente mórbida a pesar de su corta edad. Nosotros tratamos adolescentes, ¿eh? Estamos de hecho atendiendo a algunos adolescentes que están en protocolo para cirugía bariátrica, algunos se operan, otros no, pero todos pasan por un proceso de buena alimentación, de atención psicológica y de manejo en el complejo familiar para ayudarles a controlar esto, porque un adolescente obeso casi invariablemente se convierte en un adulto obeso. Oye, amigo, platícame lo tuyo, yo sé que es el tema de flujos sanguíneos cardíacos, de salud cardíaca, de salud cardiológica. ¿Qué le aconsejarías a las personas que nos ven para cuidar su salud cardiológica? ¿Qué son los factores que más frecuentemente se asocian a enfermedad cardiológica, a infartos, por ejemplo? ¿Qué es lo que yo podría hacer desde mi salud cotidiana, desde mi estilo de vida cotidiano, para evitar un infarto? Fíjate, ahí podemos entrar al tema de factores de riesgo, ¿no? Ajá. Y porque existen varios factores de riesgo. Vamos a poner factores modificables y no modificables, ¿sí? Ok.
Modificables, por ejemplo, puede ser, si fumo, pues dejo de fumar. Si Ok. tengo sedentarismo, pues me pongo a hacer ejercicio. Si, por ejemplo, mi papá tiene enfermedad cardíaca por infarto, pues eso no lo puedo modificar ya, ¿no? Ujú. Ok. Definitivamente, ¿no? Sí, Pero, es por mi ejemplo, si carga tengo, genética que yo tengo. exactamente, eso ya no lo puedo modificar. Y algunos otros metabólicos, como aumento de homocisteína, etc., ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de tener de alimentos. Pero, ¿qué factores nos van a llevar a generar enfermedad cardiovascular? ¿Sí? Y la enfermedad cardiovascular, los puntos finales que queremos tratar, o la enfermedad que queremos tratar de evitar, es el infarto, ¿sí? Que lleguemos a tener insuficiencia cardíaca o muerte súbita cardíaca. Ojo con ese tema que tenemos 15 años, me tocó a mí todavía de residente cuando empezó ese tema de muerte súbita cardíaca. ¿Qué tanto el Ujú. paciente puede llegar a generar muerte súbita cardíaca por obesidad, por una arritmia o por enfermedad coronaria? ¿Sí? Los flujos de las arterias del corazón, que se ven obstruidas por placas de ateroma o placas de colesterol. Y Como un ahí, tapón que llega y ¿sí? tapa de inmediato. Ok. Y luego llega el paciente infartado y llega con colesterol normal. Y aquí viene Ujú. la relación con lo que me decías, obeso sano. Ujú. Oye, doctor Chávez, pero ¿por qué me infarté si el colesterol lo tengo bien en sangre? O sea, no entiendo, ¿sí? No me cuadra. No me cuadra. Bueno, fíjate, te voy a comentar un detalle. Cuando todos nacemos, en el transcurso de nuestro desarrollo, tenemos desde nacimiento en nuestras arterias son como cilindros, ¿no? Donde pasa el flujo Ajá. de sangre con oxígeno. Todos desarrollamos una situación normal, se podría decir hasta de cierto punto, que se llaman estrías grasas, ¿sí? Bien Ujú. interesante eso. La estría grasa es como un filamento de grasita que está en nuestras arterias. Ok. Esa estría grasa va a depender de los factores de riesgo que tengamos en la interacción en el medio ambiente. Ejemplo, si fumo, si no hago ejercicio, si hago obesidad, si tengo papá o mamá con enfermedad coronaria, o sea, arterias enfermas, a que se nutra y que se tape la arteria. Ujú. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tratar de evitar esos factores de riesgo, como una ingesta de alimentos proporcional en proteínas de un alto valor biológico, que no tengan de origen animal o vegetal, pero que sean de buen valor, ¿no? Ok. ¿Qué Grasas, tan, qué tan malo es como las fritangas? O sea, ¿realmente es algo que te vaya a tapar una arteria? O sea, que claro, te comes tus claro. taquitos fritos y todo esto. ¿Qué ¿En tantas serio? grasas, qué tantas grasas, por ejemplo, ahí saturadas podemos consumir en las papitas o en los empanizados, en los fritos, en los capeados? Esas grasas que adquirimos fácilmente o en el bolillo o en el pan ¿cómo se llama? Dulce, ¿sí? Pues son azúcares, pero traen mantequilla, traen grasas, ¿no? Y esas van a Ok. proporcionar a que se nutra esa placa de grasa que está en la arteria y obstruya totalmente en algún momento y pueda generar un infarto, que es lo que mata a nuestra población. O sea que el problema en el infarto y en este tipo de cosas que tú dices es que nuestras arterias, entiendo, es como un tubo largo, largo, y ese Sí. tubo se va a tapar en algún punto. La sangre deja de fluir y ¿qué? La sangre va por este cilindro, ¿no? Que es un tubito largo. Si yo tengo buenos hábitos, no tengo factores de riesgo, o los factores de riesgo menos posibles, ¿no? Y no vaya a desarrollar ninguna obstrucción de nuestra, digamos, por decir de forma vulgar, tubería del corazón, que es la que le manda Ujú. sangre al corazón. Si yo modifico esos factores de riesgo, dejo de fumar, actividad física, dieta baja en sal, bajo consumo de grasas saturadas, un una calidad de vida con menos estrés, ¿sí? Un aumento en el consumo de ácidos grasos buenos. ¿Qué va a suceder? Bueno,
pues no voy a enriquecer y no voy a desarrollar enfermedad cardíaca, ¿sí? Pero si la interacción con el medio ambiente, por ejemplo, el paciente tiene mamá y papá con infarto al corazón, o sea, se le obstruyó la arteria, decir infarto, se obstruyó la arteria de trombo, de un coágulo que se generó por esa placa de colesterol. Eso es abrupto y es una emergencia cardiológica de córrele al hospital con una mortalidad de arriba del 20% de entrada. Tu ticket del 15 al 20% de entrada, siendo tratado en las horas correctas. Pues hay que evitar eso. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Pues que la interacción que tengamos en el medio ambiente, modificar los factores de riesgo. ¿Sí? O sea, si ya traes una carga genética de que tu mamá, que tu abuelita tiene problemas de diabetes, de hipertensión, y luego toda tu encima te descuidas y comes fritangas y no te ejercitas, pues lo más probable es que te vas a infartar tarde que temprano, ¿no? Y si tienes obesidad. Tarde que temprano va a llegar, como dicen, si no te quitas, el tren va a llegar. Y es Te donde va a uno aplastar. te va a aplastar. Sí. Pero ¿qué Oye, cuesta hacer eso? Mucho. déjame leer aquí unos comentarios. Dice Carmen Ortiz, después de mi corset, ¿por qué me da mucho hipo? Mira, el estómago es un órgano elástico, pero una vez que te operaste de un corset ya no es tan elástico. Entonces, si tú comes rápido, si no masticas bien, si comes un poquito más de lo que cabe ahí y te quedas súper llena, te va a dar hipo casi sí o sí. Entonces, trata de controlar tu porción y comer un poco más despacio. María Ibarra dice, pregunta, amigo, ¿un soplo inofensivo afecta la obesidad? No sé si tú entiendes la pregunta. Ok. El soplo, digo, hay que determinar qué tipo de soplo, ¿sí? Lo que le llaman soplo funcional o soplo inocente. Si es un soplo que no tiene una causa estructural por una obstrucción de una válvula, ¿sí? Si la obesidad, si es una válvula que está dañada, vamos a suponer una de las patologías de insuficiencia mitral, ¿no? Que es una válvula del corazón que tiene un daño, se regresa la sangre a una cavidad del corazón. La obesidad aumenta el volumen plasmático y aumenta el grosor de las paredes del corazón y aumenta los niveles de catecolaminas, o sea, unas hormonas en el cuerpo. Sí va a haber repercusión en el soplo, a lo mejor auditivamente, ¿no? De que lo escucha. Pero aquí tendríamos que hacer un poquito más, saber de dónde viene el soplo, ¿sí? Si es por alguna disfunción de alguna válvula o no, ¿sí? Tendríamos que ver si es por disfunción de alguna válvula, por estrechez o por insuficiencia, o soplos, como a lo mejor creo puede ser lo que ella quiere decir, que es un soplo que a veces los pacientes pueden tener, que no tenga una estructura patológica como tal. Sí puede ser que la obesidad lo aumente, sí, claro, sí. Pero tenemos que definir que no sea alguna alteración estructural. Dejar bien clara esta Sí. situación. Ok. Dice Yetzabel Aramburo, hola doctor, me hicieron una manga gástrica, pero tengo ya 21 años con hipotiroidismo y me hicieron la operación hace 6 años y subí de peso nuevamente. ¿Qué me aconseja? Bueno, primero, si tus niveles de hormona tiroidea están normales y estás bien controlada, pues la verdad es que no le podemos echar la culpa a la tiroides. Si tus niveles de hormona no están bien controlados, ve con el endocrinólogo, con el médico internista para que te dé tratamiento, te los controle, porque seguramente puede afectar en tu recuperación de peso. Pero si estás controlada tomando los medicamentos, seguro lo hiciste mal. Y esos 6 años, pues estuviste cuidándote muy poco, ¿no? Entonces, sí se puede hacer algo más, acércate, podemos valorarte, a ver si con tratamiento o con una nueva cirugía te podemos ayudar para que vuelvas a perder peso. Amanda Marlene, aquí contenta porque hoy el cardiólogo me autorizó el bypass con usted. Lo vemos en Colima en octubre. Bueno, perfecto, nos vemos pronto. Ya empieza a cuidarte mucho. Bien, ¿de qué edad es recomendable operarse? Es muy variable, la verdad es de que no hay una edad exacta para operarse. Depende mucho de cómo estés tú y qué quieras corregir. Bien, entonces, ¿qué otra cosa, amigo? Platícanos un poquito más sobre cómo tratas un infarto, porque a mí eso sí me inquieta mucho. De pronto, tú te imaginas que estás en tu casa, que bueno, ya no le seguiste los consejos al cardiólogo, traes sobrepeso, comes pesado, no te cuidas mucho y de pronto te empieza a doler el pecho,
bueno, te digo, yo voy a hablar como un paciente nada más, no como médico, ¿no? Lo que uno sabe de los infartos. De pronto empiezo con un dolor muy fuerte aquí en el pecho y ¿qué tengo que hacer, no? ¿Cuándo un dolor en el pecho puede ser cardíaco o cuándo no? ¿Cuáles son los signos de alarma? ¿Cuándo yo tengo que correr al hospital o cuándo tengo que decir, caray, esto puede ser un problema cardíaco? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo más común? Fíjate que aquí, para todos, cuando tenemos un dolor en el pecho es de alarma, ¿no? Ujú. A todos nos preocupa. Y ojalá que a todos les preocupe cuando tengan dolor en el pecho, porque ese es el problema, que el Ok. paciente ahora sí que le hace caso a la vecina, al vecino, al primo, al cuñado, a todos, ¿no? Pero el Ok. dolor de origen, el dolor torácico, si un dolor torácico tiene que ser evaluado, digo, un dolor que realmente genere importancia y qué signos. Porque mira, te voy a platicar el caso hace 5 días. Este representante médico y llegó ahí al consultorio. Me dice, doctor, ¿me puede hacer un ecocardiograma? Porque traigo un dolor, pero ya tengo 7 días con él. Digo, a ver, pásate, le digo, antes del ecocardiograma, platícame cómo es el dolor, ¿no? Ujú. Bueno, dice, la verdad es de que tengo un mes, pero es una cosa es lo que nos acostumbramos a sentir de los, y le vamos dando como cierta flexibilidad, ¿no? A los síntomas. Ok. Dice, tengo un mes con un poquito de falta de aire al caminar, como que me canso, 60 años, no fuma, no diabético y no se conoce hipertenso porque no tiene Ujú. síntomas de hipertensión. Y le tomo la presión 180, 110, no recuerdo. Y infarto inferior, o sea, ya tenía un infarto bien establecido, subagudo, o sea, no es en agudo. Ya tenía O sea, tres no semanas. dio esos síntomas floridos que te Ajá. desmayes, sino que tuvo un cuadro ahí que como que no se manifestó del todo. Sí. Entonces todos queremos o que quisiéramos que todos los pacientes se atendieran y tuvieran los síntomas de dolor en el pecho, que es penetrante, opresivo, con falta de aire, entumecimiento en la mandíbula, sensación de sudoración, sensación de ahogo o de que algo nos obstruye en el pecho. Pues quisiéramos que todos nos llegaran con el cuadro clínico del libro. Sin embargo, no. Sin embargo, hay que tener un poquito ahí de indagar bien con el paciente síntomas mínimos, ¿no? Y en el caso de fue un infarto ya antiguo, no, subagudo, ¿sí? De 2 semanas, pero que le estaba dando angina de pecho, o sea, dolor en el pecho, porque todavía había tejido vivo. Pues era una arteria del lado derecho del corazón, estaba obstruida, ¿sí? Entonces, lo Ujú. que hacemos ahí, en este caso, fue sobre la mano derecha pasa una arteria que se llama arteria radial, que está por Ujú. esta parte, este surco, y sobre ahí pasamos un pequeño, digamos, catéter, ¿sí? Que es muy delgadito, como si te sacaran sangre, y sobre ahí Ajá. pasamos un filamento que es una guía metálica, y esa la llevamos hasta las arterias del corazón, con finalidad de pasar la obstrucción y poder sobre ella colocar una malla, un stent o abrir la obstrucción. Este caso, fíjate, es un caso subagudo, pero ¿qué pasa con el paciente que está en el gimnasio o está en una comida familiar o en la noche durmiendo y de pronto un cuadro de dolor opresivo con falta de aire? Ajá. Hay que atenderse, llamar a su médico, acudir a una atención de urgencias y un electrocardiograma para detectar a tiempo un infarto, porque es lo único que va a Sí. salvar la vida. Lo único Oye, que va y a salvar. a veces también hay dolores que la gente atribuye al corazón y no son, ¿no? O sea, por ejemplo, pasa mucho con el paciente que tiene reflujo, que de pronto se le hace una pequeña erosión y se toma vino tinto, toma alguna cosa irritante y siente el dolor en el pecho y se angustia muchísimo y bueno, finalmente a lo mejor no era eso, pero yo a los pacientes siempre les digo, cuando me dicen, doctor, es que me duele y es que yo siento, mira, primerito ve que te haga un electro, ve Claro con el que cardiólogo y si él te dice que no es un infarto, ya vemos qué más, ¿no? Porque la urgencia real es el corazón. Y entonces, totalmente. amigo, me dice ahorita que te metes por aquí, te le pasas un catéter, o sea, en esencia es plomería cardíaca, ¿no? O sea, Plomería cardíaca.
Sí, ¿no? Es así como ese trabajo de destapar Un tubo, un tubo, ¿no? ¿sí? Pero con una tecnología y luego con la máquina caminando, ¿no? Que también es lo difícil. Exactamente. Y aquí fíjate, ¿cuántas causas de dolor torácico podemos tener? Por eso lo que decíamos al principio. Afortunadamente, de 10 dolores torácicos, o sea, de 10 Ujú. dolores en el pecho, prácticamente solamente uno llega a ser un dolor de origen cardíaco. Bueno, pero también existe tromboembolia pulmonar, Que ¿sí? no es poco grave, ¿no? No es También. poco grave, entonces no nomás hay que tomar el electro, ¿no? O sea, el electro, bueno, descansamos, no va por ahí, revisar las piernas del paciente, que no tenga hinchazón en las piernas, factores de riesgo Ujú. como viajes, etc. Fíjate, este caso también muy interesante, este, sin decir nombres, ¿verdad? Porque Sin decir marcas. estaba en Tijuana, este paciente eh, es un empresario y llega a Tijuana, hace algunos movimientos de esfuerzo físico de cargar unas cajas y empieza con un dolor en el pecho mínimo, que duró Ujú. fracción de segundos. Y el problema fue que cuando llega a su residencia ya, empieza con deterioro en el habla, como medio lento el hablar, ¿sí? Y sin tequilas. Entonces, pues no era normal. No hay que echar la culpa, ¿no? Y empezó con la alteración en el habla y le dice su esposa, oye, pues no es normal eso, vamos a que Ujú. te vean. Pues le hacen tomografía, todo bien, para pensar que tuviera un infarto en el cerebro, no, todo bien, todo bien. Vuelve a tener el dolor y le dice el neurólogo allá, no, vete a tu casa, no hay problema, pero nunca se lo tomó un electro. Se fue con ¿Sí? la finta el neurólogo. Llega aquí a Guadalajara, me toca verlo y el electro normal y el dolor, digo, ay, joder, pues, ¿qué será, verdad? Habla el cardiólogo. Pues hacemos el ecocardiograma y traía una disección de la aorta, luego lo pueden buscar, es algo que tiene una Gravísimo. mortalidad gravísimo, Ah, sí. sí, me compartiste las Ah, imágenes. A así, platícame, que yo lo entienda, ¿qué es eso de la disección de la aorta? ¿Se revienta la aorta o qué pasa? la cebolla todos la conocemos, que tiene sus Ajá, capas. Las ajá, arterias tienen tres capas, la de afuera, la de en medio y la de adentro, para hacer ok. texturas. Es una cebolla de Diga, tres capas. cebolla de tres capas. Y digamos que esta arteria, que es un tubo, por situaciones como hipertensión, como tabaquismo, que eran los factores de riesgo que tenía este señor, hacen que se rompa la capa de interna La masa interna de la y se cebolla. empiece a juntar la sangre en esta interfase. Ok, Eso no es normal, o sea, se rompe la arteria. como el Titanic, ¿no? Que se le metió Exacto. por un lado y luego se fue brincando de uno a otro. Y se empieza a acumular aquí la sangre, pues empieza a hacer todo el trayecto desde aquí hasta abajo, ¿no? Y disacar significa como ir abriendo caminito. Ok, Bueno, eso es muy peligroso, mortalidad del 50%. Le dije, yo no sé cómo llegaste aquí, le digo, pero de aquí no te vas, sí, ¿sí? claro. O sea, fue a cirugía cardíaca, un excelente cirujano, este, y se le colocó una prótesis en aorta por método quirúrgico, tuvo que ser, desgraciadamente, que es lo que yo intento que Se no trata de sea. evitar. Ajá. Ajá, yo O trato de sea, que el paciente llegue a cirugía, ¿sí? eso que tú hubo que hacer fue porque no se atendió oportunamente, pero me imagino que hay una manera más conservadora de resolverlo, ¿no? Sí, porque a lo mejor él ya tenía esa dilatación de la aorta. Y hablando de Ujú. los soplos que decía Y nunca se estudió. un soplo, ¿m? Oye, Mm, tengo un soplo, pero es funcional, no pasa nada. Pues a lo mejor ujú, estaba dilatada la aorta, tenía el soplo, no se detectó y a lo mejor a tiempo pudiéramos haber colocado por medio de cateterismo una prótesis que duramos 1 hora y media, ujú. sellamos la aorta y queda reparado el daño, ¿no? Aquí tuvo que llegar a cirugía, pero bueno, ¿por qué llegar a la instancia de una mortalidad Ujú. de más El del riesgo cincuenta por tan alto, ciento ¿no? No, no, Oiga, estamos hablando sobre el corazón del paciente obeso. Y bueno, pues queremos platicarles a todos ustedes que nos están viendo en Instagram y en Facebook. Y si quieren preguntar, si tienen alguna duda, de verdad pueden aprovechar aquí al doctor Juan Carlos Chávez, que es un experto sobre
todo lo quieras saber del funcionamiento del corazón. Nosotros, pues, somos un equipo que se dedica a atender pacientes con obesidad y la gran mayoría de los pacientes con obesidad tienen algún tipo de repercusión a nivel cardíaco, tienen algún tipo de problema de hipertensión arterial, de problemas a diferentes niveles en su cuerpo, arterias tapadas, colesterol alto, etcétera. Y tienes que saber, y quiero platicarte, que muchos de estos factores de riesgo de lo que el doctor habla se pueden revertir si tú pierdes peso. Por eso cobra tanta importancia el tratamiento multidisciplinario en el paciente bariátrico, ya sea para que tu obesidad se resuelva por medio de una cirugía bariátrica o ya sea para que en el equipo integral te preparemos apropiadamente para ello y para que te llevemos de la mano a un estilo de vida más saludable y a un funcionamiento de un organismo más saludable. Piensa esto, tú, ahorita lo dijo el doctor Juan Carlos, ¿no? Tú traes una carga de tu genética, ¿no? Tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, toda la genética que se juntó para formar la persona que tú eres. Y probablemente por acá, por el lado de tu mamá, tengas diabetes. Por acá, por el lado de tu papá, un infarto. Por acá, por el lado de tu mamá, ácido úrico. Alteraciones metabólicas que puedan afectarte a corto, mediano, largo plazo. Bueno, si encima de traer esa carga genética, tú llevas un estilo de vida displicente, un estilo de vida pues con mucho alcohol, con comidas desordenadas, sin cuidar tu cuerpo, sin hacer ejercicio, sin hacer nada por cuidar esa máquina perfecta que es tu cuerpo, y ya traes el boleto comprado porque ya en tu casa ya te transmitieron esos genes que no puedes hacer nada al respecto, ya los tienes, ¿no? Y encima de esto tú no te cuidas nada, no caminas, no te ejercitas, seguramente tarde que temprano vas a desarrollar la obesidad y tarde que temprano vas a desarrollar con la obesidad todas esas cargas que traes genéticas. Entonces, qué importante es saber de esto, qué importante es escuchar la opinión de un experto que el cardiólogo, pues aquí tiene dos funciones. Una, corregir el problema, como nos platica él en estos casos que él está viendo, corregir la bronca, ¿no? Ya llegó infartado y a ver si lo salvamos, 50% de mortalidad, 20% de mortalidad. Y esa es una función que, bueno, qué bueno tener un aliado como el doctor Juan Carlos Chávez, que es un experto en esto, para que nos saque de la bronca. Pero qué tal que podamos hacer una pausa antes de que lleguemos a ese estado y sí ir con el cardiólogo y decirle, doctor, vengo no porque esté infartado, vengo porque no me quiero infartar. Vengo a que me ayude a tener una mejor salud cardiológica. Vengo de parte del doctor Galván, que me va a operar de una cirugía bariátrica porque yo quiero cambiar mi vida, quiero estar bien, quiero caminar bien, quiero funcionar bien. Entonces, esto doble rol puede jugar un cardiólogo experto como el doctor Juan Carlos Chávez, y yo mucho agradezco, amigo, que te des el tiempo de platicarnos y de esta manera tan sencilla que podamos todos entender pues cómo funciona el corazón. Otra cosa, amigo, muy, muy seria, muy importante. ¿Es cierto que las mujeres nos pueden romper el corazón? Es correcto. Oye, ¿por qué dicen eso, no? ¿Por qué dicen que, no, bueno, pues el amor aquí está en el corazón? Oye, ¿Por qué esa onda? fíjate que hay un síndrome que se llama el corazón roto. Ah, caray, ahora sí me parece que esto está poniendo bueno. Está marcado. Platícame. Se llama síndrome de Takotsubo. Sí, Ok. síndrome de Takotsubo. Que Takotsubo es una canastita que usan los japoneses para cazar pulpos. Entonces, Ajá, los cazaban y entraba la cabecita del pulpo y atrapaban, los cazaban. Esa ajá, imagen se le puso porque es como se pone el corazón cuando se rompe, como la canastita para cazar los pulpos. Fíjate, cuando un paciente genera un estrés importante, como el despecho de su amado o de su amada, ¿sí? Es más frecuente en mujeres. Síndrome de en corazón roto. serio. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Y viene una liberación importante de hormonas, adrenalina, ¿sí? Catecolaminas en general, Ajá, que en vez de hacer que el corazón se ponga abusado y que mejore su contractilidad, al ajá, contrario, hace como que se relaja. ¿Sí? El corazón, recuerden que hace esto, ¿no? una bomba. Cada latido cardíaco. Y cuando Ajá, viene ese síndrome de Takotsubo, se llama síndrome del corazón roto, así búsquenlo. Pero el nombre técnico, literal, es Takotsubo. teórico, Takotsubo. Sí existe, ¿eh?
Órale, oye, de verdad que está bueno esto. Oye, Sí, aquí me preguntan que dónde nos encontramos. Nosotros atendemos consulta en Guadalajara, el doctor Juan Carlos Chávez está en Guadalajara, yo también tengo consultorio acá, pero también atendemos en Tepic, Colima y Ciudad Juárez. Oye, síndrome de corazón roto. Entonces, déjame ver si lo entiendo. A mí, yo sufro una decepción amorosa, de verdad me pongo bien triste, y eso hace que sustancias circulen en mi cuerpo que afecten el funcionamiento cardíaco, sí, así literal. literal. O sea, sin tener enfermedad en las arterias del corazón, que son los tubitos que dijimos que llevan sangre al corazón para que funcione correctamente, que llevan el oxígeno, ¿no? Ujú, Esto sucede, por ejemplo, una mala noticia, ¿no? Este, o una impresión muy intensa de una mala ujú. noticia o una emoción muy intensa que generan este cambio en la contractilidad cardíaca. Afortunadamente la mortalidad es baja, ¿sí? En este síndrome de Takotsubo y es reversible. O sea, tienes que poner al paciente tranquilo, relajado, en terapia intensiva, ¿eh? Pero Conseguirlo, en serio, o sea, no es de conseguirle novia, pues, o sea, no, 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 es de no. terapia intensiva. Lo metes a cateterismo, valoras que no tiene arterias lesionadas, que Ajá, es sí, sí. son como que los criterios diagnósticos. Sin enfermedad en las arterias, movilidad alterada en el corazón y la imagen esa, ¿sí? Que se llama embalonamiento apical. O sea, se queda Ajá. el corazón en vez de estar su forma así, queda así, que es Ok, cómo la no. canastita Esa, del taco o subo. sea, no basta que llegue el cardiólogo y le dé un beso así, súper, así emocionado y no se corrige la bronca. No, Realmente ocupa tratamiento. sí, tratamiento, relajarlo, el tratamiento médico, ¿eh? Y les va muy bien. Digo, algún porcentaje de la población se puede complicar, pero es muy bajo. Pero fíjate, si Órale. un roto, ahí está. Fíjate, yo preguntándome entre la broma y todo, pero no sabía que eso era posible. Oye, pues de verdad que tenemos aquí unas preguntas que quiero contestar. Ahí te va, amigo. Dice Texas in the house, excelente equipo, bendiciones, gracias. Ivonne, un abrazo. Yorleni de Costa Rica nos dice, mi doctor favorito, pronto te conoceré en mi cirugía, si Dios me lo permite, bendiciones para ti y tu maravilloso equipo. Gracias, muchas gracias, Yorleni. Es una paciente que por ahí te va a tocar a ti también atender, Ok. amigo. Viene de Costa Rica, un peso muy importante, 180 y tantos kilos, y se está preparando para cirugía. Ya muy pronto, en octubre viene. Evangelina Ramírez dice, yo tengo problemas de hipotiroidismo, ¿cómo puedo yo hacer? Bueno, hay que atender el hipotiroidismo, esto lo atiende normalmente el endocrinólogo, el médico internista, pero también el doctor Chávez, pues es el médico internista antes que ser cardiólogo y él muchas veces nos ayuda a manejar estos temas en la preparación de los pacientes. Dice Luis Morán, ¿de qué hablamos? Hablamos sobre el corazón del paciente con obesidad y los problemas que puede traer, así que saludos hasta Guatemala. Pues estamos contestando las últimas preguntas, ya estamos por terminar el programa y el día de hoy de razones de peso se trató del corazón, las enfermedades, las decepciones amorosas y todo, brother. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con esta información tan valiosa que tú nos das, el corazón del paciente con obesidad y gracias por atender a todos nuestros pacientes. Te quiero decir que nunca he recibido sino solo comentarios positivos, nunca un comentario malo de la atención que tú les das, la calidez, todo lo que tú aportas a este grupo, todo lo que tú aportas de ese gran ser humano que tú eres. Siempre yo he pensado que es muy valioso tener médicos buenos en el equipo, pero más bien, buenos médicos, perdón, pero más bien médicos buenos, ¿no? Gente que disfruta su trabajo, gente que lo hace con mucho amor y tú eres uno de ellos y bueno, me da mucho gusto que estés en el team. Muchas gracias. Fue un gusto para mí estar aquí en esta transmisión, estar en esta transmisión. Y no, la verdad, muy agradecido con este gran equipo que conformas, ¿sí? Que conformaste. Todos, yo creo que ponemos nuestro mejor esfuerzo para poder dar esa calidez de atención médica y una atención aparte humana, ¿no? Porque el paciente llega sensible, llega con, hay que escucharlo, ¿no? Y la carga que trae de factores de riesgo, de factores familiares, que muchas veces el paciente llega a atenderse sin factores de riesgo, no más que la pura obesidad,
pero el papá, la tía que fallecieron por infarto y que ellos quieren cambiar ese pronóstico porque, pues, bueno, fíjate, ¿no? El problema oncológico también, ¿no? O sea, cómo el cáncer es más frecuente en la obesidad, ¿no? Aparte de los Sí, es un infartos, hecho. o sea, entonces realmente el Varios paciente, tipos de cáncer, sí. sí, o sea, el paciente llega sensible y hay que darle el mejor, hay que entenderlo, ¿no? Y el Ujú. paso que va a dar para cambiar su pronóstico, aparte de ser de calidad de vida, porque es lo que busca el paciente, ¿sí? Esa falta de aire, esa incapacidad para hacer su vida habitual, es el que no lo podemos saber porque, bueno, cada quien sus creencias, ¿no? Pero son años de vida, ¿sí? O sea, de entrada son 10 años más de una calidad de vida mejor, haciendo cambios que modifiquen realmente, ¿no? Eso es muy importante. Oye, y qué bueno que lo mencionaste, porque fíjate que existe la creencia, por ahí seguido nos preguntan eso, que si la cirugía bariátrica acorta la vida de los pacientes, que si, la cirugía, si un paciente que se opera de un bypass, de una manga gástrica, vive menos. Y hay personas que le tienen miedo a la cirugía porque piensan que van a vivir menos. ¿Es cierto esto? No, es paradójico al contrario, ¿no? Es al revés el comentario. Eh, a ver, qué es lo que hablábamos de la encuesta de salud de aquí de México 2019, que la estuvimos comentando? 2019, 2018, perdón, 2018, ¿sí? ¿Cuánta gente mexicana murió por enfermedad cardiovascular, sin contar eventos isquémicos o de infartos cerebrales? Ujú. Fueron 250,000. O sea, es lo Muchísima que gente. se está muriendo nuestra gente de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Ahora, de esas enfermedades cardiovasculares, ¿cuáles son las que nos generan esa mortalidad? Tres: hipertensión, diabetes y colesterol alto, porque eso nos van a llevar a infartos cerebrales, arritmias cardíacas, muerte súbita cardíaca, infarto al corazón, insuficiencia renal, entre otras, ¿no? Ujú. ¿Y qué porcentaje de nuestra población en México tiene a consecuencia de esa obesidad? ¿Sí? Sí, un alto En, porcentaje. en adultos hay varias, ¿no? Publicaciones, ¿no? Porque en niños es ahorita lo que está conmoviendo, pero en adultos, híjole, hay hasta 60%, 40, 70%, un poco más en mujeres, hasta una revisión que hicieron de 76%. O sea, realmente, si yo disminuyo esa carga de adipogenicidad, mejoro el pronóstico de vida 10 años. Eso sí está muy Ujú. bien evaluado. No en México, ¿sí? No en México. Son revisiones no de aquí locales, pero sí en metaanálisis europeos, 10 años más de vida. Es al contrario, ¿ok? Siempre y O sea, el cuando paciente efectúe que el se quita la seguimiento. obesidad vive más, Claro. no menos. Sí, es un Sí, hecho. éntrale cáncer, éntrale enfermedades del tubo digestivo como tú mencionaste, ¿no? Éntrale grasa visceral del hígado, éntrale grasa pericárdica, que fíjate, no comentamos mucho sobre el tema, grasa pericárdica, que es súper frecuente encontrar, esa grasita que está alrededor del corazón, Ujú. Sí, o que sea, sí engorda el corazón, literal, ¿no? todos la tenemos, todos tenemos grasa pericárdica porque nos Ujú. protege de golpes, de infecciones, pero cuando se aumenta, pues nos causa también insuficiencia cardíaca. Entonces, si tú reduces todo esto, aumento de la actividad física, reducción de peso corporal, por lo menos a un peso fuera de obesidad, ¿no? Pues disminuyes la mortalidad, ¿sí? Ujú. Sí está muy, muy, muy claro eso. Pues saludos aquí a Alberto Valle Barocio, que también nos mandó saludarte, que está muy contento con sus resultados. A Eli López, a Muñequita, que dice que está feliz a 2 meses de la cirugía. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias, brother, de verdad. Esta noche especial hablamos del corazón aquí con el doctor Corazón, el doctor Juan Corazón. Carlos Chávez. Gracias a todos por acompañarnos. Que Buenas pasen muy, noches. muy buenas noches. Recuerda que la vida es un viaje y tú lo puedes viajar ligero. Así que viaja ligero. Que pases buena noche. Nos vemos pronto. Buenas Gracias, noches, brother. saludos a todos. Adiós.